de salud desde hace más, sí, 15 años ya, haciendo todo el tema de programas de salud preventivo a nivel empresarial. Y hoy, pues, quiero como transmitir ese conocimiento. La idea es que la información que voy a dar hoy es básicamente de conocimiento, de una información que quiero darles a ustedes respecto, pues, al tema que nosotros hemos venido manejando sobre Ganoderma lucidum y la importancia de hacer procesos de desparasitación y de desintoxicación, ojalá antes de empezar un proceso con Ganoderma lucidum. Tenemos entendido que el Ganoderma es un producto maravilloso, pero nosotros también debemos ayudar a nuestro cuerpo a que tenga un mejor rendimiento. Y a veces hay parásitos que son patógenos que no permiten la absorción de los nutrientes. Y también el tema de la desintoxicación del organismo es muy importante por la misma razón. Les voy a compartirles pantalla, ya pues por tiempo quiero de pronto aquí en estas diapositivas dar una información acerca de lo que yo he venido manejando de manera empresarial y cómo se presentan algún tipo de patologías tanto en adultos como en niños, donde la razón recurrente de las mamás es que mi hijo no quiere comer. Entonces, a veces lo primero es, hay que desparasitarlo, pero pues para eso hay pediatras para que hagan todo ese proceso. Vuelvo y repito, mi información, o sea, lo que vamos a dictar aquí es informativo, no pretendo de pronto cambiar hábitos en personas que ya vienen manejando este tipo de proceso, pero sí crear una conciencia de que hace muchos años atrás, lo que nuestros abuelos y nuestros padres sí o sí nos hacían procesos de desparasitación y no eran los medicamentos de ahora, eran plantas que sabían horrible, pero que ellos entendían el proceso, entendían la importancia de hacer esos procesos porque realmente son importantes para el cuerpo. Hoy en día, en protocolos médicos ya no se maneja mucho, pero eso no quiere decir que los parásitos no dejen de entrar a nuestro organismo. Entonces, el tema es desintoxicación y desparasitación, pero quise empezar primero por la parte de desparasitación y luego de desintoxicación para hacer una copla al final de cómo podemos manejar todo este proceso ya con el tema de Ganoderma. Entonces aquí hablamos que qué es, por qué y para qué es importante desparasitarlo. ¿Qué es un parásito? ¿Sí? Del latín parásitos significa básicamente comensal. ¿Qué quiere decir? Que es el parásito que vive a costa de otro. Entonces, esos parásitos vienen, roban del huésped y a veces presentan enfermedades, a veces aún hasta morir. Tuve que desafortunadamente ver niños morir por este tema de parasitismo, sobre todo de mintos y ya parásitos que ya pierden el control porque no hay una asistencia médica y fallecen desafortunadamente. Dentro del grupo de parásitos encontramos los ectoparásitos. Ecto quiere decir que están por fuera. Encontramos ya como los pedículos o piojos de la cabeza, del cuerpo que producen la escabiosis, que a veces cuando el clima es caliente o templado se alojan en los pliegues de los brazos, atrás de la rodilla, en la parte baja de los senos, y produce una picazón muy fuerte donde la persona llega a tener laceraciones muy graves, donde primero hay que tratar la laceración y empezar a hacer el tratamiento antiparasitario para estos. Y también hay otro tipo de parásito que son las ladillas, que son los piojos genitales, que también son muy comunes. Desafortunadamente, en este caso, por ejemplo, de parasitismo o parásitos que son las ladillas o los piojos genitales, el paciente no acude porque le da vergüenza, le da pena que haya ese tipo de parásito o ese tipo de lesión, porque a veces no solamente se produce por vía de transmisión sexual, sino que también cuando se va a zonas endémicas puede presentarse también este proceso. Una estadística que me pareció interesante que estuve leyendo fue que en Latinoamérica y el Caribe se estima que 1 de cada 3 personas esté infestada por este tipo de parásitos, o endoparásito o ectoparásito. Los ectoparásitos ya son los que encontramos por dentro, como las amebas, las yardias, los tencocéfalos, oxiuros, ascarilumbricoides, tenias, y bueno, muchos otros más. Solamente quise tocar unos cuantos. La idea de este tema no es de pronto que se aprendan la parte técnica. Lo que yo pretendo
es que de los síntomas que presentan los parásitos usted los pueda relacionar. Hay unos síntomas muy comunes, pero que como no nos enseñaron, no relacionamos con parásitos. Entonces, eso es lo que quiero transmitirles a ustedes para que sepan de pronto cuando siento algún tipo de sintomatología, a qué obedece. Entonces, en el tema de la importancia de la desintoxicación, por lo regular se recomienda que se haga un proceso de desparasitación cada 6 meses o máximo cada año, pero que si yo hago el proceso de desparasitación y desintoxicación, lo haga con todo el grupo familiar, porque se empieza a proliferar muy rápidamente. En casos, por ejemplo, cuando hay muchas personas, a veces dicen, no, es que yo lo desparasito el niño. Resulta que tanto el niño como yo hacemos proceso de cambios de parásitos. Entonces, una de las fórmulas que nosotros utilizamos en ese tema de protocolos es el hipoclorito, el blanqueador de ropa de la casa, ¿sí? Pero el casero, no el industrial, y se usa para colocar en las tazas de su servicio sanitario, dejarlo por lo menos una vez cada, o sea, 3 noches, dejar ese mezcla de hipoclorito en las tazas de los sanitarios, de los inodoros, para ayudar a minimizar este tema de contaminación. ¿Por qué cada 6 meses? ¿Por qué cada año? Porque resulta que todos los días entran parásitos al cuerpo. ¿Ellos cómo entran? Una mosca se para en un alimento y venía contaminada, no nos lavamos bien las manos o comemos mucho por fuera, en la calle. Y por lo general, las comidas en la calle, pues tienen un riesgo muy alto, no solamente de parásitos, sino de bacterias. Entonces, es por esto que se recomienda hacer procesos de desparasitación cada 6 meses. Lo mismo el tema de la desintoxicación. Uno a veces le pregunta, ¿hace cuánto usted desintoxicó su hígado? Y en las empresas donde yo trabajaba me decía, ¿y es que eso se hace? Y le digo, pues es que nosotros así como todos los días nos bañamos el cuerpo, pues es bueno también hacer un proceso y más cuando son personas que de pronto tienen unos hábitos de alimentación muy deficientes o personas que mantienen mucho tiempo en fábricas, llevan de pronto la comida ya fría, alimentos que de pronto no aportan al cuerpo y lo que hacen es hacer procesos de intoxicación en el cuerpo. Entonces, y después de hacer procesos de desparasitación y desintoxicación, siempre le envían a uno los suplementos para poder recuperar de lo que los parásitos se llevó y no dejó absorber durante el tiempo en que permanecieron, pues tenerlos allí. Uno de los, aquí coloqué unos cuantos, no quise, pues hay un montón, pero solamente unos cuantos como los más comunes, porque a veces las personas no le dan tanta importancia al tema de los parásitos, pero digamos que en la parte clínica, donde nosotros hemos tenido que ver pacientes, donde el tema de las amebas que se dan por el agua contaminada, o veces por alimentos mal preparados también, ella no solamente se aloja en la luz del intestino grueso, a veces llega a alojarse en las meninges provocando una meningitis por amebas, a veces se aloja en el hígado provocando una hepatitis por amebas. Entonces, no es tan solo que me dio diarrea y que hubo problemas de deshidratación en una persona, sino que también afecta órganos tan importantes como el hígado o que llegue a las meninges a provocar una meningitis, eso ya es algo bien peligroso. En este tipo de tratamientos, pues ya la persona debe acudir y es su médico quien envía los procesos aptos para la desparasitación. Hay antiparasitarios de venta libre, es cierto, pero lo recomendable es que su médico sea quien se los recomiende. Hay personas que hacen su proceso de desparasitación de manera natural. Una recomendación que yo sí le quiero hacer dentro de lo que manejamos en herbolaria y en parte de salud es que si va a consumir antiparasitarios naturales, por favor revise que no diga avellana. Hay personas que son alérgicas a la avellana y la avellana tiene una particularidad de deshidratar todo el cuerpo y deshidratar tanto que la persona llega a quedar con lagunas mentales, puede desmayarse, puede perder el sentido. Hubo un tiempo en Colombia donde se manejó la avellana en purgantes o en antiparasitarios para adelgazar y hubo muchas muertes por eso, porque las personas no toleran. Cuando se metaboliza la avellana, en algunas personas se vuelve cianuro. Entonces, y es una pequeña cantidad, pero hay unas personas que sí lo pueden tolerar, hay otras que no. Entonces, una recomendación, si usted usa antiparasitarios naturales, sí revise muy bien la composición y ojalá que sea un profesional que se lo pueda enviar. Este es otro tipo de parásito muy común tanto en adultos como en niños.
sea, los parásitos no miran si es un adulto, si es un anciano, si es un niño, no. El parásito entra porque pues nosotros somos su huésped. Entonces, este es un tipo de gusano, por ejemplo, que cuando entra al cuerpo, es uno de los que cuando deposita sus huevos, uno de los síntomas es la picazón anal. Se presenta en cualquier edad. El niño pues no tiene problema en rascarse donde le dé la picazón. El problema es el adulto. Pero sin embargo, a veces nosotros no tenemos como esa precaución de decir, voy a hacer el proceso, voy a tomar una cita médica. Porque a veces cuando la picazón anal se retira, ¿qué quiere decir? Nosotros o el tema de los oxiuros es una contaminación que se hace anal-oral. ¿Qué significa? Que cuando yo me rasco esa área, a veces en mis huellas, en mis uñas, quedan restos de los huevos del parásito y cuando él entra otra vez al organismo, entonces vuelve otra vez a hacer el proceso. Entonces se quita la picazón anal y vuelve y le da por allá a los 15 días. Entonces, como es espaciado, usted cree que ya no le dio más. Entonces, eso es otro de los síntomas que se presenta. Aquí quiero hablar un poquito del Ascaris lumbricoides o la famosísima lombriz. Esa, no sé de pronto en países, en Colombia se llama así, pero Ascaris lumbricoides es su nombre técnico. Resulta que algo que me parecía muy interesante de este parásito en sí, es que cuando él ingresa a nosotros puede ingresar por el agua contaminada, porque una mosca contaminada con heces fecales se para en un alimento y yo lo consumo, bueno, por lo que le dije al principio. Pero mire lo interesante acá. Cuando este parásito entra a la boca de nosotros los humanos, él es llevado, ¿sí? Pasa obviamente al estómago, los ácidos del estómago o el pH del estómago ácido hace que las membranas del huevo se vuelvan blanditas, por llamarlo así. Pasan al intestino delgado, donde ahí se eclosiona, ahí se abre y sale la larvita. Pero mire lo que sucede acá. Del intestino delgado él es llevado por capilares, o sea, por todo el torrente sanguíneo y él se aloja a veces en el hígado y a veces se aloja en los pulmones. Resulta que cuando él se aloja en los pulmones se madura entre 13 y 14 días. Escuchen bien esto. Cuando se maduran los pulmones, él necesita, o sea, son procesos que hace este parásito para volver al intestino y ya volverse un gusano adulto. Cuando él entra a los pulmones y se madura en ese tiempo, él sube por tráquea, ¿sí? Que es nuestra vía aérea, y baja por vía digestiva, ¿sí? Cuando él hace ese recorrido de subir por la tráquea y bajar por el esófago, hay un síntoma. Les dije que les quería informar acerca de la sintomatología. Hay un síntoma que se presenta que es, pero usted no tiene gripa, usted no tiene tos, usted no tiene algo que le indique que tiene algo pulmonar. A ese síntoma por lo general se le llama ciclo pulmonar de Ascaris. Quiere decir que esas larvitas que ya están maduras en el pulmón ya van derecho al intestino. En algunos casos se enquistan en los pulmones y ya presentan otro tipo de patologías, pero ahí no voy a entrar en eso porque no es muy común. Entonces, cuando ya pasa al intestino, donde ya se vuelven lombricitas adultas, resulta que cada hembra llega a medir unos 30-35 centímetros. Los machos miden entre 18 y 22, depositan unos 200.000 huevos y mueren cada 3 años por vejez, ¿sí? Entonces, mira este parásito cómo es. En algunas personas no presenta ningún síntoma, pero en otros sí. Entonces, el intestino delgado, el intestino de nosotros, el que absorbe todos los nutrientes, o sea que todas las personas que tengan deficiencias de vitaminas, de oligoelementos, de todos los nutrientes, muy seguramente la cantidad, aquí porque les voy a hablar de 4 nada más, pero hay un montón de parásitos que hacen que este tema esté muy relacionado con el tema de las personas que no pueden absorber de buena forma los nutrientes que consumen. Hay gente que se me acerca y me dice, pero es que mi dieta es muy buena, mi dieta es esto, y uno dice, sí, está muy chévere, está muy balanceada, pero ¿hace cuánto se desparasitó? Entonces la gente dice, no, pues desde que mi abuelita me desparasitaba cuando era chiquito. Entonces eso es bueno mirarlo. Cuando ese tipo de parásito toma el control del cuerpo, por ejemplo, como son de 0 centímetros a 30 centímetros, 35 centímetros, ellas forman unos nudos. No quise poner de pronto las diapositivas porque son un poco fuertes y la idea aquí era dar una información, no de pronto dar una clase de este tipo, pero en la ruptura de intestinos,
sí, se abre el intestino porque no aguanta la cantidad de vermes que hay y se abre el intestino. Hay invasión de órganos, en este caso, invasión de una vesícula biliar, aquí lo pueden ver ustedes, en esta parte, está metida por toda la vesícula. Yo no me quiero imaginar el cólico de esta persona y ya aquí fue a través de cirugía, fue sacada de allí. Y ya cuando hay que cortar el intestino, porque realmente las vermes ya se hicieron un nudo y dañaron una parte o una porción del intestino. Eso hace este pequeño animal. Entonces, eso es una buena forma de explicarles allí. Aquí hablamos de, con este término, cierro el ciclo de los parásitos, por ejemplo, que están las tenias o las famosas solitarias, ¿sí? Está la tenia solium, que son las que están presentes en las carnes de cerdo contaminadas, y está la tenia saginata, que está presente en las carnes de res contaminadas. Con esto yo no les quiero decir, ay, no, ya no vayan a comer carne de res y de cerdo, no, sino cómo va a ser el trato de las carnes que vamos a tener. Aquí, por ejemplo, el tema de la tenia saginata, que es un planteamiento, es un gusano plano que llega a alcanzar longitudes muy largas, muy grandes, puede tener 1 metro, 2 metros o más. El tema aquí es esta. Por ejemplo, aquí como vemos, la cabeza tiene las ventosas, por ahí absorbe sangre, absorbe nutrientes. Una persona que tenga tenia saginata, que es la que alcanza las longitudes de más de 1 metro, es una persona que vive muy cansada, come muchísimo, pero nunca se llena. Son personas enfermas, a veces les da fiebre, les da diarrea, a veces empiezan, según donde ella se acomode, empieza a presentar el síntoma. Y son personas que ya con este tipo de tenia, que tiene que ser diagnosticada como a ser minucioso en el tema del diagnóstico, es una persona que por lo general tiene un abdomen prominente, pero hay abdómenes grandes o agrandados por grasa, por heces fecales y por este tipo de parásitos. Entonces, hay abdómenes que por lo general tienen este tipo de parásito y no sabe que lo tiene, ¿sí? Y en el otro tema, por ejemplo, de la tenia solium, que es la que está presente en carne de cerdo, esa, digamos, no alcanza la longitud de 1 metro ni más, aunque son de la misma familia, pero tiene una particularidad y es que cuando ingerimos carne contaminada de cerdo con este parásito, más del 60, 70, 80% por lo general se aloja en el cerebro. Aquí vemos un corte, por ejemplo, de un cerebro contaminado con el cisticerco. La enfermedad que produce es una neurocisticercosis. Son personas que pueden perder un ojo, pueden, o sea, donde se aloje en la parte del cerebro, ahí presenta el daño. ¿Cuál es el peligro? Cuando el parásito llega, él no llega ni a pasear, ni a moverse, ni a nada. Él lo que llega es a comer. Llega a comerse el órgano donde está. Aquí vemos en estos punticos donde se acomodaron, ¿sí? Todo este tema. Obviamente esto ya es de una necropsia de una persona desafortunadamente fallecida y que presentó este tipo de problema. ¿Qué pasa con este parásito cuando entra al cerebro? Hay unos síntomas que son mucho dolor de cabeza, a veces con muchas punzadas, pero también se relaciona con tipos migrañas. Entonces es muy difícil diagnosticar y desafortunadamente la salud en América Latina es muy deficiente. Entonces, mientras mira si es migraña, si es esto, si es lo otro, entonces el parásito va avanzando y cuando ya llega el diagnóstico real, pues lastimosamente el paciente no lo logra. O si lo logra, ya queda con unas secuelas bastante fuertes. Entonces, esto era de pronto, termino aquí con, digamos, para que tengan en cuenta un tema de sintomatología acerca de parásitos, o sea, ¿qué le puede evidenciar a usted que tiene un tema de parásitos? Está el cansancio físico con sueño, eso lo produce el tema de tenias y también el tema pues de los que acabamos de hablar, porque se alojan en el intestino y empiezan también a no permitir la absorción de los nutrientes que tiene o que uno ha consumido. Aunque el cansancio físico con sueño pues también obedece a otras cosas, pero digamos que en este caso específico, si además de eso la persona ha presentado picazón anal, o picazón a veces que la gente, hay ácaros, ¿no? Entonces a veces empieza a picar los ojos, la nariz, como que los oídos, a veces las personas que duermen con los ojos abiertos, ese es un signo muy interesante de parásitos. Hay niños y adultos que duermen con los ojos abiertos, que uno a veces los mira y dice, uy, Dios mío, me está como vigilando, ¿qué? Entonces, eso es un signo de parasitismo, ese es el bruxismo. Hay bruxismo por estrés, pero hay bruxismo por parásito. ¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es que cuando es por estrés o tiene una mala mordida o todo esto que amanece doliendo, la parte de la mandíbula, el macetero, toda esta parte, pero cuando es por parásitos, la persona bruxa, pero no le amanece doliendo nada. Esa es una diferencia en esto. Hay mucha flatulencia, sobre todo cuando hay yardiasis, es otro tipo de parásito que produce mucha inapetencia en los niños. Lo que pasa es que en la yardia, que es otro parásito que pronto no mencioné, ese es uno de los parásitos que produce mucha diarrea. O sea, cuando la persona consume su alimento, o el estómago se infla, o la diarrea empieza de una vez. Entonces hay gente que dice, no, yo ya no puedo comer nada, no tolero nada. Y los niños, como son pequeños, no refieren eso. El niño lo único que sabe es que cuando usted le sirve la comida, su estomaguito se le inflama o empieza el estómago a mover. Entonces, el niño lo que hace es rechazar la comida porque no le sabe referir a usted como mamá que eso es lo que le ocurre, ¿sí? En niños más pequeñitos. A veces ya pues cólicos, fiebres, diarreas, a veces con sangrados. Estos sangrados a veces es porque hay parásitos como el tricocéfalo, que ellos se pegan y se desprenden de las mucosas intestinales, haciendo que haya una heridas del intestino y empiece también a sangrar. Se puede relacionar también con diverticulitis, con otros temas del colon. O sea, los sangrados rectales tienen muchos orígenes, ¿sí? En este caso, pues hablamos solamente del tema de parásitos, ¿sí? Hay anorexia, como lo que les decía, los niños dicen, no, yo prefiero no comer porque cada que como me duele el estómago, ese es lo que les refiere su mente. Y las personas adultas también, dicen, yo no sé qué tengo, pero ya no retengo el alimento. ¿Sí? O si como, de una vez me va a caer mal. Está también la pérdida de peso, precisamente porque no está absorbiendo los nutrientes. El hambre insaciable, en caso de las tenias, que ya les dije ahorita, la gente come muchísimo, pero no se nutre. Hay gente que dice, usted come mucho, tiene solitaria o qué, es por eso, precisamente. Dolores abdominales, náuseas, sudoración, obstrucción intestinal y ya la invasión cerebral y de órganos, como lo hablamos ahorita en la tenia solium y también en los parásitos que invaden los órganos, ocasionando muchísimos estragos. Entonces, aquí, en esta primera parte, es como, ¿por qué me debo yo hacer procesos de desparasitación? Por lo menos cada 6 meses o máximo, entonces, cada año, y ojalá que lo haga también con su grupo familiar. Aquí ya vamos a hablar del tema de la desintoxicación, porque es importante desintoxicar mi cuerpo, porque todos los días entra comida, pero nunca hacemos de pronto un ayuno, nunca de pronto hacemos procesos de limpieza. ¿Qué pasaría si yo no me cepillo los dientes durante un mes? ¿O qué pasaría si no me baño durante un mes? Pues lo mismo pasa con nuestro proceso interno. ¿Qué pasa con todo lo que hace nuestro sistema digestivo a diario y que nosotros no hacemos el proceso de limpiarlo, de desintoxicarlo? Por ejemplo, nosotros, o en el tema de la desintoxicación, nosotros siempre vamos a necesitar energía pues procedente de los alimentos para sobrevivir. Esto se debe o se hace por medio de del metabolismo de nutrientes, ¿sí? Entonces, ellas generan pues, una serie de sustancias para poder que el organismo genere energía y nosotros podamos estar de una manera óptima, ¿sí? Estemos activos, despiertos, que nuestro cerebro esté enfocado. Todo eso hace parte de la energía que hace el tema celular. Pronto aquí están dos formas, ¿sí? Lo que se hace de manera endógena, hablamos que endógeno es lo que está adentro, adentro, exo, afuera. Entonces, lo que genera nuestras propias células a través de los procesos metabólicos, ¿sí? Se obtiene energía y repara. Y en la parte exógena, por ejemplo, el tema de sustancias que contaminan el cuerpo, como el alcohol, el tabaco, la contaminación ambiental, los restos de herbicidas. Desafortunadamente ahorita la alimentación que nosotros tenemos no es la misma a la que tenían nuestros abuelos hace quizá 50 o 60 años atrás. Ahorita lo que no tenga herbicidas o pesticidas, pues es porque yo lo produzco en el patio de mi casa prácticamente. O ahorita que hay cultivos orgánicos, pero de todas maneras, por más orgánico que sea, sí se disminuye muchísimo, pero en algunos momentos es tanta la plaga que se ha proliferado que se requiere de pronto este tipo de procesos de pesticidas en la vida. Los medicamentos, los metales pesados,
las comidas procesadas y envasadas, entre muchísimas otras más. ¿Por qué hay que hacer procesos de desintoxicación? Entonces, principalmente los órganos que se encargan de la eliminación de las toxinas son el hígado, los riñones, los intestinos, la piel. Estos órganos trabajan sin descanso para poder proporcionar y que nosotros todo lo que recogamos en el día, por eso hay un círculo circadiano que ya les había hablado, bueno, no sé si yo hice una charla sobre esto, sobre qué pasa en la noche y qué pasa en el día, cuáles son los procesos del círculo circadiano que hace nuestro cuerpo de una manera perfecta y como tan sincronizada para justamente hacer este tipo de procesos. Entonces, cuando hay excesos de radicales libres, hay acumulación de toxinas, hace que el cuerpo no funcione correctamente y se derivan en problemas de salud. Cuando nosotros recomendamos una limpieza, ahorita que estamos pues hablando del tema del Ganoderma lucidum, recuerde que tiene más de 200, tiene 200 fitonutrientes, más de 150 antioxidantes, o sea que aquí estamos hablando de una carga muy potente para hacer procesos de desintoxicación en el cuerpo. Pero esto no quiere decir que el Ganoderma lo va a hacer todo. Aquí también es importante hacer cambios de hábitos. Hemos tenido personas que llevan una obesidad de, no sé, 3 años, 5 años atrás, y pues desafortunadamente creen que con una caja de Ganoderma ya pues van a perder. Hay algunas personas que sí lo han hecho, pero pues no todas. Van a perder la cantidad de peso que van a hacer. Entonces, cuando no lo logran en el tiempo que ellos creen que se debe hacer, entonces dicen el Ganoderma no sirve. Y no es eso. El Ganoderma es algo demasiado potente. Pero también es cierto que nosotros también debemos hacer cambios de hábitos, cambios de alimentación, cambios de muchas cosas. Uno de los órganos tan sensible, que es un órgano que hay que amarlo muchísimo porque tiene más de 500 funciones vitales, ¿sí? Es todo lo que entra por la boca pasa por el hígado. Su hígado está a su derecha, debajo de las costillas, a menos que tenga usted ciclos inversos y los tenga sus órganos al lado contrario, pero por lo general a su derecha, debajo de la costilla, está su hígado. Es uno de los órganos más nobles, más sensibles, más maravilloso entre todos los que tenemos, pero él ayuda a filtrar todas las toxinas presentes en el organismo. Algo interesante es que cuando nosotros estamos respirando mucha polución, si bien es cierto que va a los pulmones, porque pues, es el sistema por el que respiramos, el hígado es el que elimina las toxinas que estamos respirando también. Entonces, mira lo importante que tiene el hígado sobre nosotros. Entonces, en todas las múltiples funciones que tiene, es esencial para tener un excelente metabolismo. Hay personas que tienen un hígado graso donde no le permite nada. Cuando usted tiene un hígado graso, el hígado, no, o sea, son personas que comen muy poquito, entonces dicen, no, pero yo estoy gordo, pero yo mire lo que yo como. Entonces, mire su hígado a ver qué pasa con él. Porque si tiene hígado graso, puede ser nivel 1, o bueno, hay otros que dicen estadio 1, 2, 3, a veces 4, es porque definitivamente haga de cuenta que usted tiene un colador para colar su jugo, pero está taponado. O sea, así mismo ocurre cuando hay un hígado graso. Cuando la gente dice, no sé por qué me diagnosticaron cirrosis si yo no tomo, pero resulta que todos estos procesos metabólicos también hacen que su hígado se llene tanto de toxinas que llegue a presentar una cirrosis porque no está funcionando de manera adecuada. Aquí, por ejemplo, una de las cosas que he visto en el tema de hígado graso, de hepatitis A, B, C, de abscesos hepáticos, todo lo que tiene que ver con el hígado, cómo Ganoderma actúa de una manera preciosa en ayudar en el hígado. Si usted es una persona que tiene cualquier situación en el hígado, recuerde que su hígado y el mío regenera células cada mes. Entonces, si usted está tomando Ganoderma, por ejemplo, y tiene una cirrosis o tiene un hígado graso y está consumiendo Ganoderma regularmente, lo está haciendo procesos de desintoxicación, usted en 90 días tiene el hígado de una manera muy diferente. O sea, lo va a tener mucho más vital, mucho más limpio, mucho más desintoxicado. Y ese es uno de los primeros órganos que empieza como a limpiarse cuando usted empieza el proceso de desintoxicación o de consumir Ganoderma lucidum. Entonces, cuando hay mucha toxicidad en el cuerpo, pues entonces él se sobrecarga y ralentiza todo. Entonces, en la parte
por ejemplo, de un hígado enfermo, hay muchísimos síntomas, pero por ejemplo, de los más comunes está la halitosis, que es el mal aliento en las personas. Hay mal aliento porque hay una mala higiene bucal, hay mal aliento porque hay piezas dentales que están dañadas, o cuando el hígado está enfermo, el olor que emana en la parte del hígado es como si fuera un químico, ¿sí? Es una persona que el olor es característico. Es un olor que no se quita ni tomando agua, ni consumiendo algún dulce, ni consumiendo comida, no se quita. Es un olor que ya está absolutamente impregnado en esa persona y estamos hablando de que su hígado ya está muy sobreexpuesto, sobrecargado de toxicidad. Las manchas en la cara. Se presentan manchas tipo mariposa, tipo bigote, son las características de un hígado que está enfermo. También es el cansancio, el agotamiento. Recuerden que desde las 11 de la noche hasta las 3 de la madrugada se hace el proceso de desintoxicación del hígado. Por eso, si usted y yo de pronto nos quedamos sin dormir porque estamos estudiando, porque estamos trabajando, al día siguiente el síntoma que se nos presenta a nosotros es mucho cansancio y es como la resaca o la cruda o el guayabo, como dicen, después de que uno consume licor, que al otro día siente esa sintomatología de deshidratación, pero entonces la gente dice, pero ¿por qué me da esto si yo no tomé licor? La razón es muy simple. Entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana no hubo desintoxicación de su hígado, porque para eso hay que estar durmiendo. Entonces, eso también hace parte de los procesos metabólicos que a veces no podemos manejar nosotros. Cuando hay descamación en las manos y en los pies, nosotros en parte de medicina alternativa, para mirar, y también la ictericia, ¿no? A veces se pone la piel amarilla, la palma de la mano amarilla, los ojos amarillos, eso también evidencia un daño hepático. Pero a veces por esta parte de afuera se ven las descamaciones de la piel. Eso y en los pies también empieza a ver y eso me muestra que hay una anomalía con el hígado. Así como se presenta en la mano, así se está presentando en el hígado. Aquí en la parte de los riñones, por ejemplo, ese es otro de los filtros hermosos que tenemos. Es una bendición saber que la sangre pasa 50 veces, o sea, 50 veces todos los días por nuestros riñones. Entonces, yo creo que Dios nos presentó algo, todos sabemos que Dios no trabaja a medias, eso es perfecto. Y mira, nada más ver esto, yo cuando estaba estudiando esta parte, yo decía, Dios mío, todo lo que, o sea, la salud es un tesoro absolutamente. Entonces, como tiene que depurar y desintoxicar toda esa cantidad de toxinas que el cuerpo recibe, tanto de adentro como de afuera, lo menos es que nosotros le demos aporte de agua al cuerpo. Hay gente que dice, no, yo no tomo agua, pero ni a palo, porque no me gusta, me dan ganas de vomitar, en fin. Entonces, sí debería reconsiderar la idea de poder tomar agüita al menos, si no los 2 litros, pues algo de agua para que pueda ayudarle a su riñón, que trabaja incansable, porque su cuerpo y el mío estén muy bien. Hay un producto que nosotros manejamos en Colombia y en Estados Unidos que es el Ganorroibus. Ese es uno de los productos que me encanta porque suple, o sea, y ayuda a que se mantenga como el agua en las células para evitar el tema de la deshidratación. Cuando nosotros no cuidamos nuestra alimentación, yo soy más o menos de ensayarme yo misma, a ver qué pasa cuando yo cambio de alimentación. Yo por lo general no consumo cerdo, no me gusta, pero si en algún momento me llegan a ofrecer, yo cuando lo consumo, yo siento cómo cambia el olor en la orina, el olor de las heces. Eso lo puede hacer usted y yo porque su cuerpo y el mío son iguales. Entonces, si cambia la orina, o sea, yo termino de comer y por ahí a la siguiente orina yo siento ya en la acidez, por eso, porque hay alimentos que no convienen, hay alimentos que el cuerpo sí los va a metabolizar, claro que sí. El tema es cuando usted ya tiene un hábito de comer lo mismo, entonces el cuerpo se enferma y llega un momento en que ya, le dice hasta aquí llegamos porque ya no puedo hacer más por usted. Entonces, uno de los síntomas también que se presentan en un riñón enfermo es la disminución en la orina.
y ya empieza a presentarse muchas infecciones urinarias o dolores, toda esa parte de atrás. Cuando hay falta de eliminación de los productos de desecho a través de la orina. Entonces, eso hace también que el riñón empiece a retener líquidos, se provocan los edemas, que son hinchazones en las piernas, en los tobillos, en los pies, y ahí ya va empezando daño. Eso sin contar que de pronto una persona ya sea diabético o tenga otro tipo de patología de base donde ya se le va a recargar muchísimo más al tema de los riñones. Aquí, por ejemplo, entendemos que el Ganoderma lucidum hace una función bien interesante. Él vuelve y regenera los tejidos que se han ido dañando. Y eso incluye todo. Si usted se consume el Ganoderma porque tiene un dolor en el estómago y tiene gastritis, no crea que el Ganoderma solo se le queda ahí. El Ganoderma le limpia el sistema circulatorio, el sistema endocrino, esta parte de los riñones, toda la parte renal. Él hace toda la función, pero usted está enfocado en que solo tiene la gastritis. Ganoderma hace un proceso químico para hacer un equilibrio. Entonces, si usted se lo toma para esa patología única, Ganoderma le va a empezar a ayudar en todo el resto de sistemas de su cuerpo. Eso hace Ganoderma lucidum. Ese es otro de nuestros filtros gigantesco, que es el colon. El colon es uno de los órganos que es muy desatendido también. Es muy desatendido, es uno de los órganos también muy, muy fuerte, muy sensible. De pronto hay personas que tienen el sobrepeso y lo tienen en el intestino. ¿Sabía usted que su intestino y el mío puede alojar hasta 20 o 25 libras de heces fecales? Cuando un intestino está tan lleno, ¿sí? Aquí toda esta parte se llena de heces fecales. Yo trabajaba con unos médicos para procesos de bajar de peso. Y lo primero que ellos hacían era evacuar los intestinos. Lo pesaban, hacían pues todo un diagnóstico, se pesaba al paciente, se le enviaba el tratamiento según la persona para que hiciera evacuación de los intestinos, y cuando regresaba a la siguiente consulta, era un paciente que había perdido 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos. Tuve un señor que cuando llegó tenía 10 menos, o sea, tenía 10 kilos aquí guardados. Entonces a veces la gente dice, no, pero es que yo me como una papa y ya no me abrocha el pantalón, ya no me apunta el pantalón. Es porque su intestino le dice auxilio, ¿para dónde más debe echar comida? ¿Sí? Resulta que nosotros tenemos unos tamaños de órganos. Sí, si nosotros hacemos el puño de esta manera, ese sería el tamaño del corazón suyo y el mío. ¿Sí? Si nosotros afrontamos estos dos dedos así, ese es el tamaño aproximado del colon suyo y del colon mío. Cuando usted y yo hacemos una deposición, se recomienda que sea, o se busca, no se recomienda, se busca que este sea el tamaño de sus heces fecales, donde a mí me indique que estoy haciendo un proceso de evacuación completo. Cuando la luz del intestino se cierra, porque por lo general nosotros tenemos unos malos hábitos y uno dice, yo a veces le preguntaba a las personas, ¿cuántas deposiciones usted hace al día? Y la gente me decía, una. Y en la casa, porque es que educado sí lo tengo, yo no lo dejo hacer en ninguna otra parte. Entonces resulta que, educado o no, esas heces fecales que no salieron, ellas se devuelven, porque pues nosotros hasta cierto punto podemos mandar en nuestro cuerpo. Cuando las heces fecales no salen al momento en que se pide, ellas se regresan y empiezan a hacer un taponamiento. Después de tener esta luz así, se va cerrando así. Por eso es que hay muchas personas que van al baño con muchas ganas de hacer deposición, pero solo les sale algo como este tamaño, como una tirita o como bolitas. Y dicen, pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible que con tantas ganas de hacer deposición solo me salga esto? Entonces, esa fue la luz del intestino que quedó. Entonces, ahí es donde ya empieza todo el taponamiento de los intestinos. Hay un video que me encanta que hicieron unos gastroenterólogos que se llama La muerte comienza en el colon. Yo sí les recomiendo que lo miren en YouTube, se llama así, La muerte comienza en el colon. Cómo nosotros a través de los hábitos alimenticios y también de no ir a hacer los procesos de evacuación cuando el cuerpo lo pide, cómo nosotros mismos hacemos que más del 90% de enfermedades, 70, 80, 90% de enfermedades se proliferan o salen de aquí, de un colon enfermo. Porque resulta que los intestinos son los que evacúan todos los desechos tóxicos. Entonces, es como si nosotros tuviéramos el tarro de la basura aquí adentro por 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, ¿sí? ¿De qué se llena? De todo.
Entonces, todo eso hace que enferme y ahí es donde se presenta el cáncer. Y no solamente el cáncer de colon, sino el cáncer en cualquier parte, porque como la sangre circula por todo el cuerpo, pues eso es lo que puede ocurrir también. Entonces, cuando nosotros usamos Ganoderma lucidum, aquí quise hacer como un pequeño paréntesis de pronto para las personas que empiezan a tomar Ganoderma y tienen algún problema de colon. Una de las primeras reacciones o lo que hace, si usted tiene un colon muy sucio, muy enfermo, lo primero que le va a dar es una diarrea, porque nosotros lo que buscamos con Ganoderma es que desintoxicar su cuerpo. Si usted es una persona que está nueva aquí en Sala y le dan un sobre de Ganoderma para probarlo, y le suelta su estómago, le da diarrea, le da soltura, no piense que el producto que le dieron le cayó mal. No, Ganoderma le está diciendo que su colon necesita atención. Si por el contrario ese sobrecito de Ganoderma a usted le dio sudoración o le dio ganas o sea, como que mucho calor o algo de que el corazón empezó a funcionar más rápidamente, Ganoderma le está diciendo que sus venas y sus arterias muy seguramente tengan triglicéridos, placas de grasa, ateromas, tiene grasa y no está dejando fluir la sangre como tal. Si usted es una persona que se toma el Ganoderma y le da un dolor de cabeza súbito, entonces le está diciendo que hay falta de oxigenación en su cerebro. Entonces, Ganoderma siempre, según la persona que tenga el síntoma después de una taza de café, de chocolate, de lo que le den a degustar a usted, Ganoderma básicamente lo que le está diciendo es cuál es el punto sensible de todo el cuerpo suyo. Entonces, no es que Ganoderma les caiga mal, no, Ganoderma no tiene ninguna contraindicación. Ganoderma sí produce unas crisis curativas que justamente es lo que hace cuando consumimos nuestro producto. Y prueba de ello es, por ejemplo, este es nuestro otro órgano que es la piel, que también es un órgano excretor. Cuando imagínense que cuando hay un taponamiento generalizado, un sistema tiene un inicio y tiene un final, ¿sí? Empieza desde la boca y termina hasta el ano. Pero si hay un eslabón que es el hígado que está fallando, entonces cuando ya pase al intestino ya hay una falla porque hay una mala digestión. Y cuando pase a los riñones hay otra falla. Entonces le dice a la piel, auxilio, necesito sacar estos tóxicos porque entonces cuando nuestro organismo, por ejemplo, produce muchísimas toxinas y no hay por dónde ser excretadas, la piel es una de las que muestra también. Otra de las, se me olvidó ahorita la parte del colon, las manchas que son así periféricas son manchas características del colon enfermo, ¿sí? Las que son aquí tipo mariposa y bigotes son del hígado, y las que son en la parte periférica de la cara, esas por lo general son de un colon enfermo. Está diciendo que atienda el colon que lo tiene en deficiencia. Y en la parte de la piel también, cuando empiezan a tomar Ganoderma lúcido, por ejemplo, son personas que empiezan a salir de nacidos, granos, la piel hay agrietamientos también de la piel, como les hablé ahorita, cuando el hígado está sensible, o la gente que suda muy fuerte, hay gente que tiene un sudor y es fuertísimo, es como muy ácido, fuerte, tiene que ver con los tóxicos que están saliendo. Si usted es una persona que está empezando a tomar Ganoderma y de pronto tiene acné, puede ser acné juvenil, en cualquier etapa del acné, o acné, hay gente que dice, pero no me dio acné de joven, ¿por qué lo tengo ahorita? Tenga en cuenta que la piel también es un órgano excretor, muy seguramente es que está excretando de lo que no se ha podido ser, no ha podido ser eliminado a través del colon, a través de los riñones, a través del hígado. Entonces, él usa la piel para poder hacer el proceso también de evacuación. En este tema, por ejemplo, hay algunos productos, por ejemplo, en Ecuador, en Colombia, donde está el exfoliante, tenemos el champú, el acondicionador, que ya por lo menos se puede hacer uso de él. Con Ganoderma ahorita son productos nuevos, pero que ya han tenido testimonios muy, muy buenos, entonces se puede realizar también. Si usted es una persona que empieza a tener una crisis curativa donde el acné se le salen más, los forúnculos se le vuelven más grandes, las manchas se le van a volver a veces más marrón, me está indicando que la limpieza, como todo lo natural, siempre es de adentro hacia afuera, y eso lo sabemos por conceptos básicos. Entonces recuerden que Ganoderma está tipificado como el reishi o el linchi, que es el rey de las hierbas, por eso
solo tomando el Ganoderma lucidum ayuda en muchos otros sistemas a hacer el proceso de equilibrio. Entonces aquí es todo lo que pues manejamos nosotros acá de catálogo de productos. No solamente estamos en 11 países, esos son los productos que podemos ver en Colombia, ¿sí? Hay cápsulas, hay cereal, pero por ejemplo en México tenemos 5 referencias hasta ahorita, que es el Tonkatalí, está el chocolate, 3 en 1 clásico y el cereal. Aquí en Costa Rica se encuentran esos productos, en América Central, y esos son los de los Estados Unidos. Todos contienen el mismo ingrediente. Entonces, aquí, si usted es una persona que quiere empezar a hacer el proceso de desintoxicación, el de desparasitación, sí le recomiendo que lo haga de la forma en que usted lo hace, aunque también el Ganoderma tiene efectos antiparasitarios, pero si usted es una persona que ya está con la situación ya muy urgente, visite a su médico, haga el proceso de desparasitación para que ya pueda sacar adelante su proceso y después de ahí empiece a desintoxicar con Ganoderma lucidum. Si usted es una persona nueva, yo la invito a que revise páginas científicas como PubMed, como Cochrane, de pronto para que mire qué es Ganoderma, cuál es la potencia que tiene. Aquí en México, por ejemplo, a las personas con las que, gracias a Dios, no estoy trabajando, yo les digo, y en las de Colombia también, la gente se está muriendo y la gente está buscando con qué yo puedo ayudarme, ¿sí? A bajar un nivel de glucosa, a bajar, por ejemplo, triglicéridos, colesterol, ayudar en un paciente con un pie diabético, con una úlcera varicosa. Y Ganoderma hace todo esto porque ayuda en toda la parte de oxigenación de la sangre, ayuda a eliminar los radicales libres, ayuda a desintoxicar. Es como que si entrara, hiciera todo un barrido de su cuerpo y luego empezara a regenerar todas las células del cuerpo, todo en uno. Entonces, aquí la invitación es para que ustedes puedan también llevar toda esta información a muchas personas, tal como me lo ha indicado mi amigo Joao Fiol, que sé que está aquí en esta sala, a quien yo le doy mis sinceros agradecimientos, porque es una persona que me ha enseñado muchísimo, sobre todo la parte de los productos, porque él trabaja toda la parte de nutrición y de él he aprendido un montón de cosas. Entonces, sin más, yo quiero darle las gracias a todas las personas que estuvieron aquí presentes y ojalá ustedes no solamente lo que acaban de escuchar, sino que lo puedan hacer. Entonces imagina el descanso que su cuerpo hace cuando le da ese regalo, ¿sí? Cuando usted lo desintoxica, lo desparasita. Hay muchas formas de hacerlo, de hacer procesos de desparasitación, de desintoxicación, para que sea mucho más eficiente un proceso con Ganoderma. Yo sé, porque ya lo he hecho, por lo general yo cuando tomo un paciente, siempre lo evalúo, a ver cómo está, para poder que Ganoderma, cuando entra a sus células, lo reciba más fácil. ¿Qué pasa cuando usted dice, no, me da 5 días? ¿Cuánto hacía usted que no hacía proceso de desparasitación? Entonces, o de desintoxicación. Entonces, para evitar de pronto esas crisis curativas tan fuertes, es bueno que usted mismo vaya haciendo los procesos para que vaya llevando a cabo la desintoxicación de su cuerpo, porque se lo va a agradecer. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos y pues saludos. Bueno, no, pues muchas gracias de verdad, Milvia, por esta información tan valiosa, por generar esa conciencia, de mostrarnos todo lo que nosotros mismos le hacemos a nuestro cuerpo y de cómo nosotros mismos también por medio de tomar buenas decisiones y tener muy buenos hábitos, pues podemos ayudarnos y podemos empezar a tener una mejor calidad de vida, ¿sí? A veces es importante eso, generar esas conciencias para saber que nuestro cuerpo es nuestro templo. Sin el cuerpo, pues no tenemos salud, no tenemos bienestar, no tenemos absolutamente nada y muchas veces le damos prioridad a otras cosas materiales y demás antes que a invertir en nuestro cuerpo, a comer bien, a alimentarnos bien y a suplementarnos debidamente. Entonces, pues la invitación es esa. Yo creo que a todos nos quedó muy clara la información. De verdad que
de toda una experta en el tema. Nos enseñaste muchísimo, muchísimo la noche de hoy, y pues la invitación a las personas que están en esta sala es a eso, a generar esa conciencia, y pues las personas que están invitadas por primera vez acá, pues que se comunique con la persona que le promovió el link y pues adquiera sus productos.